Hola, bienvenidos a otro video. Espero que se encuentren bien. Hoy estaremos mirando el libro de Éxodo capítulo 14 y vamos a empezar leyendo el versículo 19 y el versículo 24. Si tienen un poco de tiempo en sus casas, yo recomiendo mucho que leen todo el capítulo, pero hoy vamos a estar mirando esos dos. El otro día yo estaba mirando ese capítulo, leyendo después de mi tiempo de oración, y Dios habló mucho a mi vida y yo espero que Dios hable con la suya también. Entonces el versículo 19 dice esto: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 24. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos ya habían salido de Egipto después de pasar muchas plagas. El faraón dejó que ellos se fueran, pero estando en el desierto, ellos, dice la Biblia, si lees un poco más antes de estos versículos que acabo de leer, dice que ellos estaban con confianza, que ellos tenían valentía, que estaban animados por pasar. Pero al mirar el ejército de Egipto, empezaron a tener miedo. Después de todo lo que Dios hizo por ellos, ellos empezaron a tener miedo. Porque tienen que tener en cuenta que no estamos hablando de un ejército cualquiera. No estamos hablando de 20, 30 personas. Estamos hablando de millares y millares de soldados. Y ellos eran una potencia en aquel tiempo. Tenían una reputación muy grande. Eran fuertes. Y aparte de eso, ellos no estaban a pie. Estaban con sus carros. Entonces iban llegando en una velocidad muy fuerte. El pueblo de Israel era millones de personas, no era un pueblo de 100 personas, era mucha gente. Pero tenían con ellos animales, niños, mujeres, y no tenían carros. Ellos estaban a pie, la mayoría de ellos caminando para cruzar a la tierra prometida de Canaán. Y ellos miran atrás después de todo lo que pasaron y dijeron: no, es aquí que morimos. Porque miraron al ejército y dijeron: no había cómo ellos ganar contra ese ejército. Ellos iban a morir. Entonces empezaron a tener miedo. Y Moisés le pide a Dios y le pregunta a Dios: ¿qué hacemos ahora? Porque enfrente de nosotros está un mar rojo que no podemos pasar. Y atrás de nosotros está el ejército de Egipto, viniendo con toda la velocidad y nos van a matar. ¿Qué hacemos ahora? Y Dios les dije: dile al pueblo que camine. Dile al pueblo que siga. Y en ese momento, dice la palabra que apenas leí, que el ángel que iba delante de ellos, guiando a ellos, se fue entre medio del ejército de Egipto y el pueblo de Israel. Y no solamente eso, pero la nube que les iba protegiendo del sol durante el día y les iba calentando en la noche, también fue. Y esa misma nube y ese mismo ángel sirvieron para maldición a uno y para bendición a otro. El pueblo de Israel, que estaba siendo guiado por Dios, protegido por Dios, que iba a la tierra prometida, el pueblo escogido de Dios, esa nube sirvió para ellos para clarear su noche. Ese miedo para clarearlos y para guiarlos en ese momento. Ese ángel sirvió para guiarlos y protegerlos del ejército de Egipto. Pero esa misma nube que estaba sirviendo de bendición al pueblo de Israel sirvió de maldición
al ejército de los egipcios. Causó más oscuridad. Y yo no sé si sabes algo sobre los egipcios en aquel tiempo, pero ellos tenían miedo de la noche. Ellos tenían mucho miedo de la oscuridad, porque pensaban que cosas malas iban a pasar. Y estaba completamente oscuro. Imagínense el miedo que ellos tenían en aquel momento. Y nosotros es así también, ¿no? Voy a usar la pandemia como ejemplo, pero no quiero sacar, amenizar nada de lo que pasó durante esta pandemia. Yo sé que para muchas personas esa pandemia ha causado muchos problemas. Yo perdí mi trabajo durante esta pandemia. Yo perdí muchos familiares en Brasil durante esta pandemia. Entonces no quiero para nada amenizar nada de lo que pasó. Yo sé la dificultad. Yo también he llorado. También ha sido difícil aquí. Pero cuando Dios está peleando por nosotros es muy diferente. La misma nube que sirve de bendición para unos sirve de maldición a otros. Esa pandemia tocó a todos de una cierta manera. Sirvió de maldición a unos y de bendición a otros. Mientras muchos durante esta pandemia empezaron a tener ataques de ansiedad y depresión, sirvió para que ellos se quedaran tan solos y deprimidos que empezaron a matarse. Mira, los problemas, la tanta de ansiedad que las personas tuvieron fue increíble. El miedo que ellos tenían de salir fuera era increíble. Sirvió de mucha maldición a mucha gente. Y la misma nube tocó a todos, pero aquellos que sirvieron a Dios, yo escuché muchos testimonios, incluyendo de mi propia vida. Yo les puedo decir que esta misma nube que causó tanto problema de salud, problemas emocionales para muchas personas, financieros, fue la nube que causó a nosotros acercarnos más de Dios, a mirar a un lado de Dios que no habíamos mirado y tener experiencias con Dios maravillosas. El problema era lo mismo, estábamos pasando por las mismas cosas, pero esa misma nube sirvió para guiarnos y para protegernos, para clarear nuestra noche. Mientras esa misma nube sirvió para maldición y para oscuridad de muchos. Porque si tú no estás caminando con Dios, Él va contra ti. Y eso puede pasar esto puede pasar con cualquier situación, no solo la pandemia. Quizás el misma pérdida de trabajo que para ti acaba sirviendo de bendición porque Dios te abre otra puerta mejor o lo que sea, sirve de maldición para alguien más. El mismo dinero que tú ganas en tu trabajo que sirve de bendición para ti, para pagar los biles y para dar de comer a tu familia, puede servir de maldición a alguien más, para aumentar sus vicios. Hay cosas en nuestras vidas también que las personas miran que cuando estamos pasando situaciones, porque no es que somos cristianos que no vamos a pasar situaciones difíciles, pero hay cosas en nuestras vidas, situaciones que estamos pasando, que las personas quizás miren y digan, wow, no hay cómo ella sobrevivir esto. ¿Cómo está pasando por esto? Dios no está a su lado, y empieza a maldecir y empieza a decir cosas contra nosotros, empieza a hablar contra tu vida. Porque ellos que no están firmados en la presencia de Dios están mirando esa oscuridad. Y la misma nube que ellos están mirando nosotros, para nosotros está sirviendo de bendición. Hay una pareja en la iglesia en este momento que hace un tiempo atrás él fue diagnosticado con cáncer. Y algunos meses después su esposa también fue diagnosticada con cáncer. Porque no es que somos cristianos que no vamos a pasar cosas, hermanos. Algunos meses después, gracias a Dios, tras vez de mucha oración, ella le dieron la luz verde. Pero a él, los médicos le dijeron que ya no había que hacer. Que ya no hay solución para él. Él va a morir. Es lo que le dijeron.
Y mientras muchas personas están mirando como una oscuridad, están con miedo, están sintiéndose mal por él, mira, la manera que él habla de Dios es increíble. Nosotros que hemos tenido el dicho de trabajar juntamente con él en la iglesia, cuando empezó la pandemia empezamos a distribuir comida a las personas que necesitaban durante el verano, durante el invierno. Estamos ahí cada viernes, todavía vamos. Y en el calor estábamos muriendo de calor y ya no aguantábamos, nosotros que estábamos saludables. Y en el invierno, el frío que se hacía, o en la lluvia, estábamos ahí distribuyendo comida. Y nosotros estábamos saludables, estábamos sufriendo. Y él siempre estaba ahí. No importaba, y nosotros mirábamos, no, pero tú tienes cáncer, tienes que descansar. No, él siempre nos dijo, no voy a descansar cuando esté en el cielo. Yo quiero servir a Dios. Y siempre que tiene fuerzas y siempre que tiene chance, él está ahí en la iglesia ayudando, sirviendo de alguna manera u otra, y nosotros nos quedamos de boca abierta, sinceramente, de su fidelidad a Dios y de su fe a Dios. Porque nosotros estamos mirando esa misma nube y nosotros sabemos que va a terminar en muerte si Dios no viene y hace algo. Y parece una oscuridad tremenda, pero para él está sirviendo para clarear su noche, porque antes él no llevaba una vida muy cercana de Dios, y ahora sí, por causa de esa nube le acercó más a Dios, y su fe es de moverse montañas, les puedo decir. Y así es con cualquier situación. Las personas tal vez te están maldiciendo, diciendo cosas, pero está sirviendo como bendición a tu vida y protección. Y el versículo 24 dice que Dios se fue en medio de esa columna de fuego, y yo me imagino él como un niño en medio de esa nube haciendo maldades, ¿no? Por decirlo así. Él estaba sacando las ruedas y él estaba así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a conseguir hacer contra ese ejército? El ejército de Egipto estaban creyentes que iban a conseguir derrotar el pueblo de Israel. No habían aprendido que Dios estaba con ellos. Ellos estaban creyendo en su reputación. Estaban creyendo en sus propias armas. Estaban creyendo en sus carros, en su fuerza. Y el pueblo de Israel no tenía nada más que creer en Dios. Pero eso es más que suficiente. Porque era la misma columna, era el mismo ángel, era el mismo Dios en medio de los dos pueblos, de los dos, del ejército y del pueblo de Israel. Pero mientras servía para guiar y proteger y ayudar a uno, servía para confundir, para destruir, para poner miedo en el otro. Y lo lindo es que después hasta el pueblo de los egipcios miraron y dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos reconocieron que ese Dios que estaba peleando, no importa lo que se levante contra de ti. Te digo por experiencia. No importa el ataque del enemigo, no importa el infierno que se levante contra ti, el problema que se levante contra ti. Si tú estás en la presencia de Dios, vuelvo y digo, si tú estás en la presencia de Dios, no es que crees en Dios pero no vas a la iglesia, no es que Diosito mío, no, si tú estás buscándole a Él día y noche, orando, ayunando, leyendo su palabra, intentando mantenerte firme en sus estatutos, si tú estás caminando con Él, no importa la situación, no importa la persona, no importa lo que venga contra de ti, Dios te va a dar la solución. Dios te va a ayudar y va a destruir todo eso, todo ataque, toda la persona, todo lo que venga contra ti. Y ellos tenían el mar rojo enfrente de ellos. Pero déjame decirte,
O Dios abre ese mar rojo o te hace caminar por arriba. Pero que pasas, pasas. Y del otro lado, después que se cerró ese mar, el pueblo todo pasó. Millares y millares de personas y de niños y de animales pasaron sin ningún daño. Y sin embargo, dice la palabra que los cuerpos del ejército de los egipcios se encontraban ahí en la playa, muertos, porque confiaban en su propia fuerza. Pero dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo te quiero animar en este día. Si tú estás pasando por una situación que es tremenda, si hay un ejército atrás de ti, viniendo con toda fuerza y un mar rojo delante de ti que no sabes ni cómo, confía en Dios, sigue caminando, sigue peleando en la presencia de Dios y manteniéndote fiel. Porque el mismo Dios que salvó a ese pueblo de Egipto, confundiendo, poniendo miedo, protegiendo, es el mismo Dios que pelea a tu lado. El mismo Dios del pueblo de Egipto es el mismo Dios que está contigo hoy también. Sigue adelante, sigue peleando, siga caminando, porque Dios está contigo. Que Dios los bendiga y los veo en el próximo video. Bye.